Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos los salseos, los dramas y los momentos más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado quemando las redes y los grupos de fans. ¿Kerem lo arriesgó todo por Hande? ¿Qué peligro enfrentó? Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, teorías y, como siempre, una buena dosis de veneno informativo. Antes de que nos lancemos al vacío de los rumores y las especulaciones, los invito a que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el chisme más jugoso de la farándula. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en esta historia que tiene a más de uno con el corazón en la mano. Todos recordamos, o al menos deberían recordar, la explosión mediática que significó la serie Sen Kalkam. No solo fue un fenómeno en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie nos regaló momentos inolvidables, pero también nos dejó con la duda persistente de si la magia que veíamos en pantalla se extendía fuera de ella. Y como saben, el rumor se confirmó: Hande y Kerem, Eda y Serkan, se enamoraron. Su relación fue una montaña rusa de emociones para sus fans. Fotos robadas, declaraciones ambiguas, viajes románticos, todo alimentaba la llama de la esperanza y el romance. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son color de rosa. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia. ¿Qué arriesgó Kerem por Hande? ¿Y qué peligro enfrentó? Para entender esto, tenemos que poner las cosas en perspectiva. Kerem Bürsin, antes de Sen Kalkam, ya era un actor reconocido y con una trayectoria sólida. Había participado en proyectos importantes, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Tenía una imagen cuidada y una reputación intachable. Hande Erçel, por su parte, también era una estrella en ascenso, con una belleza que cautivaba y un talento que la hacía destacar. Pero la relación entre ambos, aunque generó una ola de entusiasmo, también trajo consigo una serie de desafíos y posibles riesgos para la carrera de Kerem. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales pueden ser un arma de doble filo. Uno de los principales riesgos que enfrentaba Kerem era la posibilidad de que su imagen se viera afectada por la relación. En Turquía, como en muchos otros lugares, la vida personal de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado al detalle y puede ser utilizado en su contra. Y seamos honestos, Hande Erçel no es precisamente ajena a la polémica. A lo largo de su carrera, ha sido objeto de críticas y rumores de todo tipo. Algunos la acusan de ser demasiado plástica, otros cuestionan su talento actoral. En fin, la lista es larga. Entonces, al involucrarse sentimentalmente con Hande, Kerem corría el riesgo de ser arrastrado por la ola de controversia que rodeaba a su pareja. Podía verse afectado por las críticas dirigidas a ella y, en general, su imagen podría sufrir un deterioro. Este riesgo no es menor. En la industria del entretenimiento, la percepción pública lo es casi todo. Una imagen negativa puede significar perder contratos publicitarios lucrativos, ser descartado para papeles importantes y, en última instancia, ver su carrera desmoronarse. Otro riesgo importante era el impacto que la relación podría tener en sus proyectos profesionales. En el mundo del espectáculo, las decisiones de casting y las oportunidades laborales a menudo se basan en factores que van más allá del talento. La imagen pública, las relaciones personales y, en general, la conveniencia del actor o actriz son elementos que se tienen muy en cuenta. La política de la industria puede ser cruel y la percepción, a menudo, supera la realidad. En este sentido, la relación de Kerem con Hande podría haberle cerrado algunas puertas. Algunos productores o directores podrían haber considerado que la asociación con una figura tan controvertida como Hande Erçel podría ser perjudicial para sus proyectos. Otros simplemente podrían haber preferido evitar el drama y la atención mediática que inevitablemente acompañarían a la pareja. Imaginen a un productor pensando: ¿necesito realmente el circo mediático de una relación tan pública para mi próxima película? Tal vez sea mejor optar por alguien menos problemático. Pero, más allá de los riesgos profesionales, también existían riesgos personales. La relación de Kerem con Hande lo exponía a un nivel de presión y escrutinio público mucho mayor. Cada paso que daban era seguido de cerca por los paparazzi y analizado al detalle por los medios de comunicación.
Esto podía generar un estrés y una ansiedad considerables, tanto para Kerem como para Hande. Imaginen la imposibilidad de tener una cena tranquila, un paseo por el parque o incluso una simple ida al supermercado sin ser fotografiados y juzgados. Además, la relación los hacía vulnerables a las críticas y los ataques de los haters. Como suele suceder en las redes sociales, siempre hay personas dispuestas a lanzar comentarios maliciosos y a intentar dañar la imagen de los demás. Y en el caso de Kerem y Hande la situación se agravaba por el hecho de que eran una pareja muy mediática y con una gran cantidad de fans y detractores. El anonimato que brindan las redes sociales permite que el odio se propague con facilidad, y las celebridades son, lamentablemente, un blanco fácil. Entonces, ¿por qué Kerem arriesgó todo esto por Hande? La respuesta, creo yo, es sencilla, porque estaba enamorado. El amor, como todos sabemos, a veces nos lleva a tomar decisiones impulsivas y a asumir riesgos que en otras circunstancias evitaríamos. Y en el caso de Kerem, parece que el amor que sentía por Hande era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo y desafiar cualquier peligro. El amor, en su forma más pura, es una fuerza imparable que puede nublar el juicio y llevarnos a hacer cosas que de otra manera no haríamos. Pero la pregunta clave aquí, y donde reside el peligro real, es, ¿qué tipo de peligro enfrentó Kerem? No estamos hablando de amenazas físicas ni de situaciones que pongan en riesgo su integridad. El peligro al que se enfrentaba Kerem era, principalmente, un peligro profesional y personal. Era el riesgo de ver su imagen dañada, de perder oportunidades laborales y de sufrir un desgaste emocional debido a la presión mediática. Un peligro sutil, pero devastador. Y aunque estos riesgos pueden no parecer tan graves como una amenaza física, no debemos subestimar su impacto. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y una imagen dañada puede significar el fin de una carrera. De hecho, muchos actores y actrices han visto sus carreras truncadas por decisiones equivocadas o por relaciones sentimentales controvertidas. El ejemplo de figuras que han caído en desgracia por escándalos de relaciones o por problemas personales es amplio y sirve como advertencia constante. Profundicemos un poco más en los riesgos específicos que Kerem pudo haber enfrentado. Uno de los más insidiosos es el efecto contagio de la imagen de Hande. Hande, como mencionamos, ha sido objeto de críticas por su apariencia física. Algunos la acusan de haber recurrido excesivamente a la cirugía plástica, lo que ha generado un debate sobre los estándares de belleza y la presión que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento. Al estar asociado con Hande, Kerem se convirtió inevitablemente en parte de esa conversación. Los críticos podrían haber comenzado a cuestionar su juicio, su gusto y, en última instancia, su imagen pública. Otro riesgo importante es la posibilidad de ser encasillado. En Hollywood y en la industria del entretenimiento turca, los actores a menudo son encasillados en ciertos roles o personajes. Si Kerem era visto principalmente como el novio de Hande Erçel, podría haber tenido dificultades para ser tomado en serio como un actor versátil y talentoso. Los directores de casting podrían haberlo asociado con el drama y la controversia, en lugar de con su capacidad actoral. La presión mediática también podría haber afectado su salud mental. Estar constantemente bajo el microscopio público puede ser extremadamente estresante y agotador. La ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental son comunes entre las celebridades, y la relación de Kerem con Hande podría haber exacerbado estos riesgos. La falta de privacidad y la constante invasión de su vida personal pueden tener un costo devastador. Por lo tanto, la decisión de Kerem de involucrarse sentimentalmente con Hande fue, sin duda, una decisión arriesgada. Pero también fue una decisión valiente y, para muchos, una prueba de amor incondicional. Él eligió seguir su corazón, incluso si eso significaba poner en riesgo su carrera y su bienestar personal. Ahora bien, después de todo este análisis, es importante señalar que la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Y aunque las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, muchos especulan que la presión mediática y las diferencias personales jugaron un papel importante. Las agendas ocupadas, las expectativas de los fans y la imposibilidad de tener una vida normal pueden haber contribuido al fracaso de la relación. La separación fue un duro golpe para los fans de la pareja, que habían depositado grandes esperanzas en su relación. Pero también fue una lección para todos nosotros sobre los desafíos y las dificultades que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. La vida de una estrella no es tan glamurosa como parece,
y detrás de las sonrisas y las alfombras rojas se esconden presiones y sacrificios que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. En resumen, en este vídeo hemos explorado los riesgos que Kerem Bürsin enfrentó al involucrarse sentimentalmente con Hande Erçel. Hemos analizado cómo su relación podría haber afectado su imagen, su carrera y su bienestar personal. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la decisión de Kerem fue arriesgada, también fue una muestra de amor y valentía. Eligió seguir su corazón, a pesar de los posibles peligros. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del espectáculo. La próxima vez que vean a su estrella favorita en la portada de una revista, recuerden que detrás de esa imagen hay una persona real que enfrenta presiones y desafíos que tal vez nunca lleguemos a comprender completamente. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido de chismes y salseos. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente arriesgó demasiado por Hande? ¿O creen que su amor valía la pena? ¿Piensan que las celebridades deben sacrificar su vida personal por su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Su feedback es invaluable para nosotros. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias jugosas y análisis profundos preparados para ustedes. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es un drama, pero con nosotros siempre tiene un toque de comedia.